La hora estilar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo. Estamos de regreso por la Roca 91.7 FM con Distrito Informativo y para Cibao, para todo el Cibao, para Santiago, Éxitos 90.5. Ahora sí, señora, vamos a recibir a nuestra querida periodista, admirada periodista, una de las detractoras, a buena honra, Altagracia Salazar, que nos acompaña el día de hoy, donde vamos a analizar estos 2 años de gobierno del presidente Abinader. Bienvenida, muchísimas gracias, yo soy tu fan número 1, pues tierra desde el principio. Pues si ella es la 1, yo soy la 2. Y entonces, ¿yo qué hago? Es un honor para nosotros poder tratar este tema en este día tan importante contigo. Bueno, el bienio de Abinader, yo pienso que uno tiene que evaluarlo por aspectos concretos, visibles, y otras por aspectos no visibles, que podrían ser los institucionales. En ambos hay avances y hándicaps. Si a mí me preguntan cuáles son las 2 debilidades del gobierno de Abinader, yo creo que ha sido en lo fundamental que no ha habido avances significativos en los 2 temas que más le tocan a la gente, que son la educación y la salud. A pesar de la gran inversión en los 2 casos. En los dos casos, porque en el caso de la educación, bueno, son ahora 250 mil millones de pesos los que van dedicados a educación en el presupuesto del año 2022. Y eso es todo lo cuarto del mundo más 20 pesos. Sin embargo, eso no se ha traducido ni en calidad de la educación, ni en más tiempo de los niños y niñas en las aulas, ni siquiera en garantizar un cupo a los estudiantes de todo el país, que uno no lo acaba de entender. Sí. Uno no acaba de entender una cosa tan elemental como esa. Y la verdad es que la administración de Abinader no ha avanzado. Pero podríamos decir, y hablando como defensor del malo, ¿verdad? Que ha incidido muchísimo el tema de la situación calamitosa de pandemia en que Abinader encontró el país. En cuanto a salud, tuvo que enfocarse. En las 2 cosas, la pandemia lo disculpa. Exacto. Pero este año ya el gobierno actuó como si estuviéramos sin pandemia. Desde que quitaron las restricciones. Y no ha habido un cambio visible. Yo no voy a decir que en educación y en salud tú puedes hacer una revolución en un año, pero sí dar algún tipo de indicios. Y no hemos tenido ese tipo de indicios. Es verdad que tenemos un Señores, uno toma las palabras del actual ministro y se da cuenta de la gravedad de la situación. Eso mismo iba a decir yo ahora, cuando él dijo que tenemos todos estos miles de millones de pesos echados a la basura. Sí, no, pero cuando él dijo que él aspiraba a que los niños supieran leer y escribir. Ay, sí. Esas no pueden ser las aspiraciones. Bueno, de hecho hubo un informe del Banco Mundial que decía que una gran cantidad de estudiantes, creo que en los 6 años, no sabía, o los estudiantes no sabían interpretar. 6 de 10 no sabían interpretar lo que leen. Llegan a cuarto de primaria niños y niñas con una proporción muy alta que no sabe las 4 elementos básicos: leer y escribir, sumar y restar. Uh-huh. Entonces, si nosotros no logramos, el Estado no logra un avancito visible en eso. Pero el gobierno de Abinader presentó un plan de educación y todos los vimos y lo presentaron a la nación. O sea, se supondría que con eso hay una laguna, que ya se hizo un estudio previo de que se iba a poder implementar, amén de la pandemia, que se hizo la inversión para la clase a distancia, que también resultó que no funcionó. O sea, que... Pero yo le perdono el primer año. Uh-huh. Yo perdono absolutamente el primer año porque el mundo entero inventó. Sí. El mundo entero inventó. Yo siempre decía, no, hay que perdonarlo porque en Nueva York hay problemas de acceso a internet. En Estados Unidos, imagínate. Había problemas de acceso a internet. Y eso salía en los periódicos. Ahora bien, que te digan, como yo oí al ministro Fulcar, obviar eso, que aquí no hubo problema. No. Eso, no voy a decir lo que es porque yo soy una señora muy recatada.
Pero ¿usted cree que influyó también el tema del ministro de Educación en ese momento, Roberto Yo creo Fulcar? que sí, yo creo que definitivamente el hecho de que nadie puede negar, aunque él no lo haya dicho, que Fulcar tomó el ministerio como una plataforma personal y hizo daño. Y de hecho, cuando uno coge los millones de pesos que se invirtieron en la educación a distancia, y cuando tú coges los millones de pesos que se invirtieron en la lucha contra el COVID válida, tú te vas a dar cuenta que aquí hay decenas de medios de comunicación que no quebraron por los contratos de educación. ¿Qué le dio educación? Y decenas de clínicas y laboratorios privados que o no También. quebraron o hicieron todos los millones por los contratos con el gobierno. Ujú. Entonces, si hay alguien que se benefició, fueron esos quienes hicieron Los negocio. sectores que hicieron Los que negocio. hicieron negocio, pero no se tradujo ni siquiera en un ejercicio que tú puedas extrapolar, porque suponte que no funcionó el año escolar, no funcionó, eso es lo que dice el estudio, que los niños y niñas no aprendieron. Bueno, hay tablets que se entregaron el otro día. Hay tablets que no se han entregado. Ah, Hay bueno. tablets que no se O han sea, entregado. que el Ministerio de Educación no haya podido desarrollar una infraestructura para garantizar eso, o para garantizar recibir lo que pagó. Porque es eso lo que pasó. Sí. Y tú tienes un ministerio que el ministro llamó a los contratistas a rebelarse contra compra y contratación y que no tuvo la capacidad de demandar que le cumplieran. Entonces yo creo que ese es el gran hándicap de Abinader. No, y también. Porque además, salud y educación es lo que le toca a más gente. Pero es muy grave que salud y educación sean esos puntos más débiles porque es algo tan fundamental. No, es que Y le la toca gente más no gente. vive Es que le toca sin más salud gente. y educación. Porque aquí te dicen el sistema de salud. Si hay un desastre en la República Dominicana, es el sistema de salud. Nosotros tenemos un sistema de salud privatizado absolutamente. Antes, cuando no existía el sistema de seguridad social, había gente que tenía un seguro privado. Ahora te dicen, todo el mundo tiene seguro. Ajá. Cenazo. Sí. Pero nosotros tenemos 4 millones de personas que tienen un seguro que nada más es para ir a los hospitales públicos. Exactamente. Y los hospitales Subsidiado. públicos no sirven. ¿Y tú sabes por qué no sirven? Por más esfuerzo que hagan. Porque a un hospital de tercer nivel debería ir menos de la tercera parte de la gente. De la gente. Y va casi el 90% de toda la población. No se ha podido Pero ¿por qué implementar no la... se- No es tenemos la básica. atención ¿Por qué no se primaria. ha Pero yo te podido voy a poner un implementar? ejemplo del desastre. Yo vi al presidente y me dio vergüenza ajena porque él no sabe en lo que lo están metiendo. El otro día con unas ambulancias. Ujú. Y me reí, digo yo, mira, alguien le tiene que explicar que tú no haces nada con tener una ambulancia para llevar a una gente a un hospital donde no hay capacidad de atenderlo. Bueno, no es eso, Altagracia, y te lo digo en mi comunidad. Yo soy de Batey 8, provincia Independencia. Hace 2 meses llegué. Cuando llegamos allá había que sacar a una persona. Hay una ambulancia en la unidad de atención primaria. ¿Usted sabe qué pasó? Yo tengo una tía que vende gas, que lo heredó de mi abuela y vende también gasoil. Y el chofer de la ambulancia fue donde mi tía con un tanque a pedirle que le regale, que le preste 2 tanques, 2 galones de gasoil para llevar a un médico. Para a la ambulancia. que Pero, estaba enferma. pero el tema de eso es lo que es un sistema. Nosotros en la mitad de los hospitales municipales, que son los de segundo nivel, no hay rayo X, señores. No. ¿Ustedes saben lo que es rayo X? Es una tecnología del siglo XIX. Entonces, el que tenga un hospital allá en Batey 8, que no hay unidad de Que no atención hay. primaria, para hacerse una radiografía, no puede ir a San Bartolo, tiene que ir a Barahona. Ajá, no, allá está la de la unidad de atención primaria, pero nada más te da, o sea, pequeñas cosas. No está equipada. no tiene capacidad No, resolutiva. para resolver. No puede. Todo hay que salir. Óyeme, Ogla, yo puedo tener un carro grande y de lujo y ningún sitio donde ir. ¿Qué es el problema? No funciona. Le están entregando unas ambulancias y mucho orgullo con las ambulancias, pero ¿a dónde van a llevar los pacientes? Entonces, ese tema, que es una herencia, porque ese modelo
Lo empezó Leonel, Hipólito lo dejó igualito, volvió Leonel, Danilo tuvo 8 años y nadie enfrenta ese problema, que es el que afecta a más gente en este país, porque son 4 millones y pico de personas que nada más pueden ir a los hospitales. Y doctores que le dicen, vente a trabajar para acá. En primer lugar, necesita 2 trabajos más para poderse mantener. Especialistas. Los especialistas y los médicos generales necesitan trabajar en otro lado para poder complementar, señores. La canasta Pero es que nosotros tenemos una cantidad de hospitales municipales. El hospital municipal es el que está más cerca de la gente, ¿verdad? Entonces, en un hospital municipal tienen que haber por lo menos 10 servicios básicos: ginecología y obstetricia, cardiología, medicina familiar y 2 o 3. Mira, solo en 2 hospitales municipales. Solo en 2 hospitales municipales hay un neumólogo. Pero tú lo vas buscando por especialidad. Y hubo una vez, hace 2 o 3 años, que de San Juan, La Mata de Farfán, Elia Piña y El Cercado, había un solo anestesiólogo. Para esos 3. Para todo eso alrededor, ahí había un anestesiólogo. Entonces, si alguien le iban a hacer una cirugía, si él estaba en otra, no podía ir. Pero el cardiólogo de Montecristi era pediatra de Montecristi. El cardiólogo de Montecristi era pediatra. Era el pediatra de Montecristi. Entonces tú tienes ese tipo de cosas que es un problema causado porque no hay una decisión política y porque la política, oigan bien, se necesita una decisión política para eso. Pero podríamos decir también, por ejemplo, está el hospital de Mao, La Esperanza, específicamente, que tiene ¿cuántos años en construcción? 8. Fue de los 56 hospitales declarados en emergencia y que lamentablemente se quedaron a medias. Según información del ingeniero en ese momento, él decía que no se le habían entregado las cubicaciones. Sin embargo, sí se le entregaron cubicaciones y se quedó a mitad. No, en la actualidad ahí hay un problema. Todavía. Ahí hay un problema que yo no sé cuándo lo van a resolver. El domingo hubo una protesta en Ocoa, también por algo que es legal. No sé cómo lo van a resolver. ¿Qué es? En el caso de los hospitales, en el caso de esa carretera, ya la pagaron por el monto que fueron contratados. Están pagados. ¿Qué pasa? Que la práctica era, te contratamos y después hacemos una adenda y ya esa era la... Y ese era cómo se resolvía. Así era que se resolvía. Entonces, ahora tienen el problema de legal de que se supone que el Estado no puede pagar lo que ya pagó. Exactamente. ¿Qué es lo que pasaba con la cisterna del Robert Reed? Entonces, todo ese tipo de cosas tienen que los abogados buscarle un bajadero legal para terminarlo, que no signifique que el que ya cobró siga cobrando, porque ahí hay un problema legal y hay un problema ético. Sí. Ese ingeniero que dice que no le pagó, pero que cobró, ya cobró. Mira, pero afecta la salud. Y tiene que entregar. Antes de salir ese tema, pero afecta la salud de ese pueblo. Por ejemplo, ahí nadie tiene a dónde coger que no sea esa carpa improvisada. No, tú nada más tienes que... Yo no tengo nada en contra de Esperanza, pero yo te voy a decir una cosa. Tú tienes que pensar que el José María Cabral Ibáez es el hospital más grande de Santiago, de la República Dominicana, bueno, sí, que tenía 600 camas y que estuvo durante 7 años operando con 60. Si tenía 600 camas y tuvo 7 años operando con 60, ¿a dónde fueron los que ocupaban las 530 camas siguientes? ¿Dónde fueron? ¿A dónde? No se sabe. No se sabe. Porque no es que no se necesitaban esas 530 camas. Mira, en el mismo plano de salud, Abinader, y usted hacía referencia, con la pandemia las clínicas sobrevivieron precisamente con la inversión del Estado. Oh, eso fue un Pero río luego, de dinero. Abinader también aprueba unos préstamos para las clínicas privadas a través del Bandex, en medio también de la situación que tenemos con los hospitales públicos y todo este dilema. Si pagan el préstamo que el Bandex le da, yo no tengo ningún problema, porque exacto, es que el sistema quebró a la clínica. Ya. O sea, aquí no hay ninguna clínica tradicional
de las viejas, de cuando hace 20 o 30 años que no está en quiebra, porque el sistema de seguridad social convirtió la salud en un negocio. Entonces tú tienes un capital financiero ahora invirtiendo en salud. O invirtiendo en salud, no, invirtiendo en el negocio de la salud como si fuera un banco. Cliente que tienen. Como cliente. Como cliente, invierten como si fuera un banco, pero las clínicas que no se pueden montar en ese esquema, porque es que, no es que son buenos, ni que es por altruismo, no, es que no se pudieron montar en el esquema. Entonces tienen un problema de liquidez grave. Y tienen un problema que los nuevos no tienen, que es que en muchos casos tienen un pasivo laboral muy grande. ¿Y usted cree que Abinader logre hacerlo de la parte de la modificación de la ley 8601, que tiene que ver para el tema de la seguridad social, que tiene mucho que ver también con esto de nuestro sistema? Yo creo que tienen que cambiar el sistema. No veo que él tenga voluntad política para hacerlo, ni su partido, porque el PRM es un partido sin ideología. Y como es un partido sin ideología y sin un liderazgo pleno, de hecho Abinader es el líder del PRM porque es el presidente de la República y él que da empleo. Pero no porque tiene un discurso, ni porque tiene una política, ni porque tiene una propuesta. Tú le preguntas a un PRMista cualquiera, en cualquier sitio, ¿quién es el líder del partido? Te va a decir Abinader. Claro. Pero no es porque Abinader lo convenció, como podía convencerlo Peña Gómez. No, es que esa es la nueva política. Pero supuestamente en el CES, que hay una mesa de salud donde se está discutiendo el tema de la seguridad social, se ha hablado hasta de la reducción, que aunque hay una regulación que indica que las AFP tienen que ir reduciendo el porcentaje que ganancia de la ganancia. Exacto, de ganancia que no se aplica. Supuestamente a eso se le está prestando atención, se está quitándole ciertos beneficios que van a tener esas administradoras, también las ARL. Esto no trae cierta confianza. Yo no tengo expectativa. Yo no tengo expectativa en ese sentido. Yo creo que el poder económico que está asociado a ese negocio es muy grande y esa no es una prioridad. El gobierno de Abinader cojea mucho en términos de lo que son los derechos. Y como todavía este pueblo no tiene ideas claras de la necesidad de preservar derechos fundamentales, el presidente no le ha dado importancia y sus principales asesores creen que eso no es importante para pensarlo ahora. Hemos vivido 2 años de gobierno y en estos 2 años de gobierno, dentro del mismo gobierno, hemos encontrado escándalos de corrupción, no tan solo que se han denunciado, sino que se le ha hecho algo al respecto. Se ha hecho algo con el caso de la lotería. Eso es lo que tiene parado este gobierno. Eso es lo que tiene parado. Eso es lo que tiene parado Abinader. El que la población entiende que el presidente está por encima de los amagos de corrupción de su propia administración. Y si tú buscas las encuestas de verdad, te vas a dar cuenta que es así. O sea, hay más gente del PRM presa que del PLD. Sí. Mira. Busca los números. Busca los números. Voy a hacer esa tareita. No me había enfocado. Yo sí sé el tema con los escándalos, pero hasta en Medusa gente del PRM. Sí, bueno, cuando tú lo buscas, entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Que eso ha separado la imagen del presidente de la posible corrupción de su administración, en el sentido de que algunos han sido sometidos, otros han sido separados. Yo siempre le digo a la gente, respecto a lo que nosotros entendemos que es corrupción, que aquí tenemos que tener claro la diferencia entre la corrupción punible en términos legales y la que es corrupción y no cae en el ámbito de la ley. ¿Por qué? Porque ahí está otro maco que tampoco quieren enfrentar, aunque el presidente lo dijo en la recepción de la embajada americana. Okay. Cuando él fue a la recepción de la embajada americana, donde yo no recuerdo que un presidente de la República haya hablado nunca, sí, él dijo, en poco tiempo tendremos ley de extinción de dominio y nueva ley de compras y contratación. Ya hubo ley de extinción de dominio. No sé cuánto.
¿Qué significa poco tiempo en ley de compra y contrataciones? Porque muchos de los actos de corrupción denunciados ahora son violaciones a la ley de compras y contrataciones. Pero que no están sancionadas Pero penalmente. no están sancionadas Exactamente. penalmente. Y es lo que se busca. Bueno, Carlos Pimentel había comentado Sí, de que pero están fíjate haciendo las que modificaciones adecuadas. ¿cuánto hace que se presentó el proyecto? Meses, como un año casi. Y no lo han conocido. Entonces, hay muchos casos de esos que uno entiende que es corrupción, que no están penados. Entonces, la gente te dice, fulano no está preso. No, es que No puede. No hay forma. no hay manera de No. meterlo preso. Pero vemos que el Senado está trabajando como en contra de la misma ideología que mantiene parado al partido bien parado en el puesto, porque vemos que la ley Al partido no, al presidente. al Al presidente, presidente. exacto, al presidente, pero vamos a decir que al partido le conviene, le Sí, convendría. pero Abinader le lleva a su partido como una media 20 puntos De valoración. de valoración. Él al partido. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Lo que yo quiero decir es que en el Congreso se ponen a una, no entiendo por qué no lo hacen, de buscarle no quiero la ser forma. tremendista, yo te diría que por estupidez. Pero No por intereses. no por estupidez, porque los intereses siempre tú lo tienes que defender con la razón. O sea, Pero el ego. defender intereses es válido, por Como vagabundo que sean los intereses. Sin embargo, hay un pensamiento obtuso que no se acaba de situar en el momento histórico político que estamos viviendo. El mejor ejemplo es la ratificación de Eduardo Estrella por arriba de la cabeza de todo el mundo. Yo comentaba Ese es el el otro ejemplo. día. Sí. El locoviejismo PRMista, que es la única palabra que tú puedes usar, tuvo 3 meses acabando con Intentando Eduardo Estrella, despotricarlo. buscándose, hicieron de todo, hicieron reuniones, dieron Que no hace declaraciones. caso. Que no escucha a nadie, que no habla con ¿Quién nadie. no habla? Pero ¿qué es lo que ellos quieren hablar? Es que quieren defender quieren? su provincia, No. no hace negocio. Se hace negocio. Pues, la otra parte que las personas no ven, que el Congreso, además de la aprobación de las leyes, tiene otras funcionalidades que es lo que están buscando tener que dentro de eso ellos es lo que mismos. ellos están buscando. Entonces, esa diferencia entre la aceptación de Luis Abinader y el PRM, el Congreso es una de las cosas donde eso se hace visible. Porque ahí hay un tigueraje, esa es la única palabra que queda bien, tigueraje, que no acaba de entender en el momento en el que estamos. Yo supongo, porque no sé, que a Abinader le llevan en encuestas, o que él manda a hacer encuestas. Y que él, muchas de sus decisiones tienen que estar En base a esa en valoración. base a esa valoración. Esa decisión que fue no destituir, porque lo movieron, el ex ministro de Educación, cambiarlo de puesto, por ejemplo, ¿cómo usted ¿Cómo la califica? cambiarlo de puesto? Porque En Pero primer tú lugar, eres fulcarista, cambiaron. porque, Lo oye, cambiaron, ella dice lo mismo. Hoy tú sabes lo que es salir de administrar 250 mil millones de pesos a 0 pesos. Que es una pero A como que te quiera, quiten la cartera. A mi entender no fue tan es negativo. Claro Es que negativo, es obviamente le cae a su Otra vez profesión. no voy a decir lo que pienso porque soy una señora recatada. Pero esa decisión, ¿cómo la valora usted? Que aún le dieron cargo, Porque o sea, tiene con un todo. cargo, tiene un cargo, obviamente. Mira, no le es el dieron un mismo, pero cargo tiene y un yo creo que cargo. tenían que dárselo porque iba a ser demasiado feo. Dejarlo De sin ministro Dejarlo sin así, nada. del nada. ministro que maneja más presupuesto a nada. Fulcar no se iba a recuperar. Yo no creo que él se recupere. Yo no creo que él se recupera políticamente. Pero dice que tiene demasiada gente atrás de él, bueno, y que él tenía un reguero de gente del PRM ahí nombrada que en último momento que lo hizo, pues puso hasta en funciones que no existen dentro del ministerio, muchísima gente, y que es así que tiene comprada mucha gente dentro de la base del PRM. O sea, que tiene muchos seguidores. Es probable que no que tenga muchos seguidores, porque si tú tienes, mira, una de las cosas que no acaba de entender el PRM, yo se lo digo a los PRMistas y me muero de la risa porque
En una época me querían mucho y ahora no quieren saber de mí. Cosa a la que yo estoy acostumbrada. Esa es la vida nuestra. Yo le decía a unos PRMistas ahora en Nueva York que están montados en la guagua de es presidente porque yo lo llevé. Yo siempre le digo, ¿por qué ustedes no lo llevaron antes? ¿Verdad? Si Luis Abinader es presidente porque ustedes lo llevaron, ¿por qué no lo llevaron antes? ¿Por qué se dilataron tanto? Esa es la visión también de Fulcar, que él entiende que él por eso te pongo ejemplo, por eso te pongo el ejemplo, porque ese es el pensamiento. Es así, es así. Esa es la idea. Entonces, yo creo que Luis Abinader en eso está muy claro. Dijeron, se cortó las dos manos, la mano financiera y la mano de las bases. Ahora está sin brazo. Vamos a ver cómo gobierna. Lo que tiene que hacer el que quiera ganar la presidencia de la República es llevar una boleta donde Fulcar y Macarrulla estén. Y vamos a ver. Y contarle los votos. de cuántos votos Vamos a ver cómo le va. Señores, vamos a la pausa y regresamos inmediatamente. Estamos analizando junto a Altagracia Salazar estos 2 años de gestión de el presidente Luis Abinader. Continuamos. Bien, amigos, continuamos en este día tan especial con todos ustedes aquí en Distrito Informativo, evaluando estos 2 años de gestión del presidente Luis Abinader junto a nuestra querida Altagracia Salazar. Altagracia, económicamente, ¿cómo nos ha ido? A pesar de la pandemia, a pesar de las complicaciones del tema de los contenedores, del tema de la guerra de Ucrania y Rusia, cómo eso pudo repercutir aquí en República Dominicana. Bueno, probablemente es uno de los puntos luminosos de la administración, en el sentido de que uno de los países que sigue creciendo en América Latina es República Dominicana, fundamentado en 2 cosas, que fue el primero que abrió turismo y el que pica adelante, pica dos veces. Y 2, el volumen de las remesas. Yo creo que eso, y que aquí no hemos tenido crisis de abasto. Aquí han subido los precios. Pero en muchos lugares de la región ha habido crisis de abasto de alimentos. Y aquí los productos básicos con un subsidio muy fuerte, sobre todo para la producción arrocera, el subsidio a los fertilizantes altísimo. Aquí se ha garantizado por lo menos que las cosas no falten. Yo creo que en líneas generales la política económica de Abinader ha sido acertada. El presupuesto, la reformulación del presupuesto apunta a mantener eso, porque la reformulación del presupuesto es fundamentalmente para 3 cosas: para garantizar los subsidios hasta fin de año y para completar presupuesto en el área de salud. Pero en el caso, por ejemplo, y el viernes pasado yo hablaba de, sobre todo, la clase media, o sea, la población más vulnerable para los subsidios, el presidente lo tiene. Pero hay otro factor de que, si bien se ha intentado con el tema de la tasa cero, de garantizar, las cosas están cada vez más caras y hay una parte de la población que va al supermercado o que va a hacer lo sufre toda la semana. Para eso no hay receta. Yo creo que nosotros, los clase medieros, no vaya a seguir llevando mágaro porque los subsidios no alcanzan para nosotros. Aunque hay un subsidio que le llega a toda la clase media, que es la de los combustibles. Bueno, sí. Eso sí. El subsidio a los combustibles le llega a toda la clase media. Tú no lo percibes, pero cuando uno está fuera del país, yo vi ahora en Estados Unidos gasolina a 5,85. Muy alto. Y eso es por la nube. O sea, yo nunca pensé que iba a haber gasolina a esos precios. Entonces la clase media, el único subsidio que recibe es eso. Pero para eso no hay. Aún así yo pienso que ellos han lidiado con la situación económica bastante bien. Este país ha recuperado empleo formal en varias áreas, turismo y zona franca también. Yo creo que en esa parte no le ha ido mal. Además que el esfuerzo que ha hecho Abinader es muy visible en el respaldo a las iniciativas que generan empleo.
De hecho, yo le decía a alguien que me preguntó, a un ciudadano extranjero que tiene negocios en República Dominicana, y me dijo que tenía una actividad que iban a invitar al presidente de la República. Y yo le dije, él no va a ir. Sí. Y me dijo, ¿cómo que no va? Y digo yo, no, tú ganas mucho dinero, pero no genera empleo. Y él, En la generación, sí. si ustedes se fijan a las actividades que va el presidente, todas son cosas que te dicen en una nota de prensa, esto va a ¿Cuántos generar empleos? Tantos empleos. Eso es como un esquema. Y hablando de clases, hay muchas quejas o muchas críticas, por ejemplo, de los 1.500 pesos de los nuevos programas sociales que se están realizando ahora mismo. La gente, un grupo dice 1.500 pesos no da para nada, pero sin embargo a quienes les están llegando esos 1.500 pesos, pues ha salido en defensa de ese nuevo programa social y de ese apoyo. Es que no es un programa social, es un pago único. Eso se hizo en muchos países en medio de la pandemia con distintos Sectores. Sí, ¿no? Y con distintos montos. Hasta en Japón hicieron un programa así. Yo lo que pienso es que de alguna manera tenían por ahí unos millones y decidieron Repartirlo. Entregarlo. entregarlo. Esa es la impresión que yo tengo. Y como vino del plan social y todo aquello que vino con lo de los artistas y todo ese dinero, quién sabe si habrá salido por ahí. Pero también, y hablábamos en la pausa, les preguntaba con el tema de la ratificación del gobernador del Banco Central y que la gente, aquí entramos a Twitter y todo el mundo, no hay otra persona que Valdés Albizu, o sea, el gobierno Tiene dominicano. 25 años es mucho tiempo. Ahora, en esta situación No económica. es la primera vez. En esta- Debo decir una cosa. Porque yo me senté a buscar el periodo de duración de un gobernador del Banco Central de 2 años. Luis Toral tuvo 3. Pero don Diógenes Fernández tuvo 14. O sea, que es constante. Y pasó del gobierno de Juan Bosch, que fue que lo designó, al triunvirato, Consejo de Estado, todo eso. Balaguer, hasta que salió, creo que don Diógenes estuvo hasta 1976. O sea que no es la primera vez que tenemos un gobernador del Banco Central que pasa por varias administraciones. Yo creo que Valdés Albizu tiene el respaldo de algunos organismos multilaterales y del sector financiero nacional que se han acomodado con él. Y cuando gente como yo lo critica, te dicen, bueno, él sustituyó, creo que fue a Mario Ritbitini. Cuando No, la primera fue a vez. Balaguer. A Balaguer, sí. Fue en el último año de Balaguer. En el último año de Balaguer, cuando Leonel llega, lo deja. Él nada más tenía 1 año. Él pasó de dirigir el Banco de Reservas al Banco Central. Exacto. Pero ¿qué pasa? Que cuando llega Hipólito y lo quita, nosotros tuvimos la gran crisis. Sí. Antes de continuar con nos quedamos en la gran crisis de Hipólito. Vamos a agradecerle a nuestros oyentes de Santiago y todo el Cibao por mantener la sintonía a través de 90.5 Éxitos. Conéctense con nosotros ahora inmediatamente, vayan a Distrito Informativo en YouTube para que puedan continuar con esta interesantísima entrevista que tenemos y valoración que tenemos de los 2 años de la presidencia de Luis Abinader. Recuerden también que continuamos en Vega TV y en los canales 48 de Claro y 52 de Altiz, además de que seguimos en Dominica Networks. Excúsame, entonces se fue, lo quitó Hipólito y vino la hecatombe. Yo no creo que tuviera nada que ver con el gobernador, porque no tenía nada que ver con el gobernador. De hecho, el gobernador del Banco Central, cuando la crisis tenía unos meses, era Malcún, había sido Jorge Prats, Guerrero Prats, y quizá no tenía que ver. De hecho, los entendidos dicen que la crisis se había empezado a gestar mucho tiempo antes. Pero la verdad es que con el retorno de las medidas adoptadas por Valdés, aunque no se ha resuelto el problema del déficit cuasi fiscal, porque y se hizo una ley y los gobiernos no han cumplido, la estabilidad volvió. Y yo supongo que los que tienen dinero
se sienten cómodos por él. Y a lo que no tenemos nada, no nos van a preguntar. No. Mira, yo de hecho en una clase que estuve de historia de economía dominicana, y recuerdo que en ese momento el profesor era Seara Hatton, decía, República Dominicana tiene una situación, no recuerdo si exactamente es parecida a cuando lo de la crisis que tuvo que enfrentar Hipólito, que decidió enfrentarla, pero él dice que hay una situación que no sabemos si es que cuando salga Valdés Albizu del Banco Central o qué, pero que va a haber una situación compleja que no se ha querido enfrentar, pero en términos económicos es importante para la República Dominicana. Está ahí, porque el déficit está ahí. Y los déficits tú le puedes poner papel por arriba, años por arriba, pero están ahí y eso no se ha resuelto. ¿Y cuándo se va a enfrentar y a quién? ¿O es algo de valoración política que no quieren tocar porque no quieren no es porque no quieren tocar, es porque han decidido usar el dinero para otra cosa? En el caso de Luis Abinader, él tiene una excusa. La pandemia y Rusia y Ucrania. Pues sí, él tiene una excusa. Y si sigue China con su problema con Taiwán, pues bien, vendrá ese también. Eso es una excusa. Pero los otros no la tuvieron y no lo hicieron. Y fueron 16 años, que es mucho tiempo. Si hubieran cumplido con la ley creo que fue para la capitalización, era para hacerlo creo que en 10 años. No recuerdo el número exacto, pero se hizo una ley para eso. Pero la ley aquí se hace para no para cumplirse. Referencia. Claro. Exacto, para referencia. Mire, ¿usted cree que Abinader va a seguir moviendo la mata, remeneando la mata? ¿Entiende que hay algunos funcionarios que le suman o le restan a la administración del presidente Abinader en este tiempo que tiene? Hay gente impopular y gente ineficiente. ¿Cuáles son esos ineficientes que tiene Abinader? Gente impopular y gente impopulares e ineficientes, sí, que son dos cosas. Hay gente que ha recibido críticas, que cuando tú te sientas en seco, te das cuenta que simplemente son funcionarios que han tenido que enfrentar intereses. Cada cierto tiempo le hacen una campañita, aunque yo creo que después del fracaso de la marcha de los patrioteros ultranacionalistas, las campañas en las redes han quedado muy... La marcha del otro día, sí, que la había marcha muchas de personas. los patrioteros. Ningún periódico dijo miles. Y tú y yo somos periodistas. Cientos, sí, es verdad. Es verdad. Todo lo que es 100 es menos que 1000. Sí. Entonces, ningún periódico dijo miles, dijeron cientos. Entonces yo tengo que estimar que son menos que 1000. Y ahí habían como 30 gente que se decían que eran líderes. Entonces eran líderes de cada uno como de 100. Un grupito pequeño. De chiquito. Entonces yo pienso que después de eso hay muchas de las campañas críticas hacia algunos funcionarios que van a quedar fuera de... van a perder credibilidad porque hay gente que enfrenta intereses. Bueno, Pavel le tenían una campaña en esta semana pasada. Sí, la semana A Pavel le hicieron una campaña que no le va a hacer ningún efecto porque si tú no logras llevar 1000 gente a una protesta, tú eres de ese tamaño. Uno es del tamaño de lo que puede mover. Y eso es pura física. Física, yo no estoy hablando de sociología. Si tú pones una piedra y de este lado te pones tú eres del tamaño de lo que pesa igual que tú. Física 011, básica. Tú eres proporcional a la fuerza que movilizas. Ok. Entonces, ¿qué pasa con alguna gente que enfrentan poder? El ministro de Energía y Minas es uno que tiene que tomar decisiones que afectan intereses. A cada rato tú oyes tiene un tema del ministro. Y tú dices, pero como que el Ministerio de Energía y Minas no es un ministerio que como que le toca a uno directamente para que alguien se ponga detrás de él. Se ponga detrás de eso. Entonces, eso es, ahí hay un tema de intereses. Pero hay temas, por ejemplo, el ministro de Interior y Policía, que evidentemente que tiene un problema de eficiencia, porque le toca a la seguridad pública. Y después de 2 años tú no puedes hacer anuncios. Y en definitiva, la política de seguridad pública de Luis Abinader no está lejos ni de la de Danilo ni la de Leonel. No ha cambiado, es la misma. Militares a la calle junto con los policías, los mismos planes. Es la misma cosa. Entonces yo creo que ahí hay que hacer un esfuercito.
Pero a pesar de que se ha mencionado de la gran reforma policial, que se han sacado algunas de las disposiciones que se van a implementar más adelante, se están implementando ahora, ¿cómo se puede calificar esas decisiones que se han tomado? Tratando de Tú no puedes apaciguar. cambiar la policía con la misma policía. Ni le puede lavar el cerebro a los policías. Yo no sé cómo es, pero no es así. En los países donde hubo un cambio, que se hizo un cambio de policía, que Nicaragua es el mejor ejemplo, se hizo otro cuerpo. Se empezó de cero. Pero eso en términos de costos, en términos de... Y el interín. para el Estado. Y el interín. yo me imagino. Nosotros vivimos el ejemplo de los policías de la Autoridad Metropolitana de Transporte cuando surgió. Es verdad, Funcionó. es verdad. Sí. Tienes razón. Funcionó. Vino el gobierno de Hipólito Mejía y el jefe de la policía se le ocurrió que él quería ser jefe de eso y buscaron la manera de que los policías de AME volvieran a la policía. ¿Qué le pasó? Que se hicieron lo que Lo hacía la mismo, policía. lo mismo que hacía la Lo policía. mismo, pero mientras fueron diferenciados. Es verdad. Entonces se puede. Decía un militar que ocupó un puesto importante en la era de Leonel, en el periodo liberal de Leonel, en sus primeros 4 años, que a todo... En el de la ingobernabilidad. Que él decía que no podía gobernar con un Congreso en contra. Ajá, pero lo gobernó. No gobernó. Que él decía que no había charco de agua sucia que no se limpiara con un chorrito de agua limpia. Un charco. Y era Con un chorrito de agua limpia. Él decía, no hay charco de agua sucia que no se limpie con un chorrito de agua limpia. Pero a nosotros lo que nos pasó es que al charco de agua sucia le echaron un río de agua más sucia. Bastante más Peor. sucia. Mire, y hablando de aguas sucias, el Ministerio Público, y ya tuvimos Pero espérate, nos faltan ¿Cuál? funcionarios. Estamos ¿qué hablando de otro? funcionarios. Mira, yo no sé, yo creo que van a haber cambios en otros niveles, no a nivel ministerial. Yo no siento que a nivel ministerial el gobierno se va a mover más allá de donde está. Uno evalúa y hay ministros que la gente ni se acuerda. Los impuestos. que existen. ¿Eh? No, que no se acuerda. Que, No, aquí el que ministerio sonaron y no se que la acuerdan. gente no se La acuerda. ministra de la mujer, ya yo no me acuerdo cómo se llama. Gloria no te lo va a agradecer. Pero ese es un ministerio, por ejemplo, que los sectores conservadores de aquí quieren eliminarlo. Sí. porque Doña el Margarita Ministerio de la Cedeño Familia. es una banderada, porque aquí la gente no va a la iglesia, pero las iglesias tienen poder en los periódicos. Sí. Es increíble eso, es un fenómeno. Yo estaba viendo el periódico ayer y me reía. ¿Tú te acuerdas? Te acabo de hablar de que a la marcha de los patrioteros no fueron miles porque los periódicos decían cientos. Ajá. Y cientos es lo que está menos de 1000. Sí, claro. Con el recibimiento de la Virgen de la Alta Gracia. Ahí sí, miles. Pasó, no, decenas. Decenas. ¿Es verdad? Eso es lo que dicen los periódicos. Decenas. Que Pues no están del yo pensaba respaldo. que iba a haber miles. Miles. No, No, fue no decenas, fue decenas. La iglesia logra concentrar gente en el Estadio Olímpico porque crea una estructura para eso. Bueno, Pero la Iglesia Católica perdió 12 puntos, creo que de 12 acuerdo puntos. al Entonces informe. es interesante que una institución que está perdiendo respaldo entre la población Ujú. y que tiene un respaldo formal y rural, pero que en términos urbanos ha perdido mucho espacio, sin embargo conserva el poder de la presión política. Y eso se expresa con la postura que tienen muchísimos legisladores. Si yo tuviera tiempo, me dedicara a restarle votos a legisladores que tienen determinadas posiciones antiderechos, simple y llanamente, porque si tú le dices a la gente común el impacto que tienen las decisiones de esos legisladores en su vida, la gente aprende. Claro, en su no va a vida entender. personal, pero no lo saben. Es No. verdad lo que dice. No tienen Creen que el no le va a conocimiento, tocar. la conciencia de que lo que está haciendo ese señor directamente te afecta a ti.
Bueno, el ejemplo lo tuvimos con Marcha Verde, que fue necesario sensibilizar muchísimo a la gente del impacto de la corrupción y de cómo le afectaba para que la gente saliera a la calle a exigir que haya transparencia. Yo siempre pongo un ejemplo que una vez me tocó un conversado verde en Cristo Rey. Y los conversados verdes eran actividades de un público pequeño, ¿no? El que cabía en un sitio. Iba a ser en el Club Los Cachorros. Y como media hora antes de comenzar, el club lo cerraron para que no hicieran. Para que no lo hiciera. Ahí, y entonces, yo no sé quién es la directiva de Los Cachorros, ni me importa, pero tengo que decir que lo hicieron. Y nosotros decidimos hacer conversado en una calle, por donde iba gente, y lo instalamos ahí. Y fue muy bueno, porque todo el que entraba y salía por el barrio se paró. Y entonces yo estoy hablando de la corrupción, y se paró uno de esos que saben mucho, que siempre aparece y me dice, mire, usted está hablando de la corrupción y lo que yo qué. Y entonces, y a mí me dan 1,800 pesos todos los meses. Y yo le dije, hombre, ay, qué bueno que usted le da 1,800. ¿Y qué usted hace? ¿Usted vive con los 1,800? No, yo soy motoconcho. Pero con esos 1,800, yo lleno el motor 3 veces. Y le digo yo, ok, ¿cuántas veces usted llena el motor al mes? 3 veces. No, yo lo lleno 3 veces a la semana. Y digo yo, bueno. Pues con lo que usted llena el motor, las otras 3 semanas, usted le paga a otro motorista lo que a usted le están dando. Porque él no sabía que él pagaba impuestos. Lo que yo decía ayer. Y cuando tú le explicas a la gente que lo que le están dando no es que se lo están dando, es devolviendo, la gente lo entiende. Y eso pasa con nuestro Congreso, que hay una parte de la población que no entiende que las medidas que toman los congresistas les afectan, pero cuando tú se lo explicas, lo entiende. Miriam Germán y el gobierno de Abinader, ¿usted cree que Miriam Abinader la va a dejar los 4 años? ¿Cómo valora ese tema? Te voy a contestar a los Fonbernard. ¿Tú crees que la va a quitar? Bueno, yo no creo que la va a quitar. Pero hay cosas y cosas, porque ya está tocando y está viendo. Hay funcionarios que Abinader lo ha tenido que desvincular. El tema de Macarrulla, precisamente, que se ha tocado sectores, en el caso Medusa y otras investigaciones que tienen mucho poder. Quita ese ministerio público, no se reelige. Así mismo. Okay. Así mismo. Eso es lo que yo creo. Porque él no tiene, si no ha podido hacer nada en términos físicos, porque tuvo que enfrentar la pandemia y tuvo que enfrentar la guerra de Ucrania, y el aporte de independencia del Ministerio Público que valora una parte de la población, él lo sacrifica. ¿Qué es lo que le queda dando? No le va a quedar nada. No le queda nada. Él no puede jugar con eso. ¿Y usted cree que puede lograr que el Congreso busque la forma de que, porque ahora dicen que se puede hacer sin que se modifique la Constitución, pero no es algo que se puede hacer sin que se modifique la Constitución y no sea interpretado de la forma que le dé la gana al partido que entre? Que fue exactamente lo que hizo el PLD. Yo pienso que el PLD y la FUPU sobre todo, porque ahí el punto más beligerante no es el PLD, es Leonel Fernández. Leonel no quiere una reforma, y el PLDismo, el fupuismo está empeñado en... a veces el doctor Fernández, yo creo que él se cree su propio mito. Su propia película. Y en el caso de su constitución, él quiso convencernos tanto que el que se convenció fue él. Que es la mejor y que no hay que hacerle cambios. Hay que hacerle cambios. Pero el hecho de que él diga que es un ministerio independiente, nosotros viendo que el pasado procurador, todo lo que hizo... Es que, mira, el sentimiento de superioridad que tiene, por ejemplo, Fernández respecto al cerebro de todos nosotros es una cosa que él nos considera a todos y a todas insignificantes. En términos, acuérdate que él decía que aquí no había quien supiera conceptualizar. O sea, es él el único que conceptualiza. Eso él lo dijo, yo no me lo estoy inventando. Claro. Y eso es lo que él piensa de nosotros. Él es el rey, nosotros la gleba. Entonces él cree que nos va a decir, sí, el Ministerio Público Independiente, que yo dije, y que nosotros vamos a aceptar que sí. Entonces, el dominicano no piensa.
Yo creo que la mayoría de la gente que se movilizó aquí entiende que avanzamos un poquito, que hemos avanzado por una decisión política de Abinader. Abinader cumplió con esa promesa, pero con otras no. Exacto. Con otras no, con Por otras. ejemplo, lo del Código Penal todavía. Sí, hay muchos temas. Vamos a ver qué promesas le faltaron por cumplir a Abinader y si le va a dar tiempo en los próximos 2 años que le quedan de gobierno. Por seguro, tiene 2 años seguro de gobierno. Eso Luego sí. de la pausa, señores, quédense con nosotros. Continuamos con Distrito Informativo, señores, nos acompaña Altagracia Salazar. Estamos evaluando estos 2 primeros años de gestión del presidente Luis Abinader. Y estábamos diciendo que hay promesas que se han hecho y cosas que todavía no se han hecho. ¿Se podrán hacer en lo que le queda de gobierno a Luis Abinader? Con gente de su partido en contra, porque es no es la primera vez, porque el PRD hace mucho eso. PRM. El PRD hizo mucho eso. Y como este es un partido que sale de ahí, hacer como algún tipo de oposición dentro del partido no es algo que nos asombre, pero no era una cosa que veíamos hasta que después del lío de Danilo y Leonel. Una valoración. El presidente me parece una persona muy ecuánime a la hora de tomar sus decisiones. Ujú. Y la reelección va a implicar, porque evidentemente Él se va a reelegir. él se va a intentar reelegir, no sé si se reelegirá, que él va a tener que hacer una valoración del costo político de sus próximas decisiones. Y eso implica la toma de decisiones respecto a temas como las 3 causales. Eso implica temas como el de los migrantes y sus descendientes, que él ha cerrado los ojos a sus propias promesas. Y otras decisiones como la organización del tránsito, que ahora hubo un cambio En el Intran. fíjate que hubo cambio en 2 de las entidades en las que él no ha tomado decisiones. Porque cuando designaron al señor Marte Guerrero, en el Intran pusieron la iglesia en manos de Lutero. Sí, porque era del mismo sector. Claro. Y, o sea, pertenecía a un Entonces, sector. Habían intereses allá adentro. Esas son de las cosas, exacto, pero yo supongo que él lo va a medir eso. Y que va a depender la decisión, en este caso, no de la convicción ni no del compromiso, sino de la propia reelección. Aquí tenemos una pregunta para ti. Buenas. Hola, muy buenos días, mi querida Altagracia. Hola. Eduardo Rosario por aquí. ¿Cómo Mi alta estás? estima para usted. Amén. Muy bien. Me pregunto, Altagracia, en el día de ayer estaba hablando en este programa sobre Somos Pueblo y lo de Norte, Ujú. donde, no sé si usted vio, que ellos fueron y cotizaron 110 millones menos. Entonces, yo me pregunto, a esta altura del juego, que está todo en compra y contrataciones, que todo hay que someterlo, todo es transparente. ¿Cómo es que hay funcionarios que todavía a esta altura del juego siguen cometiendo esas pifias, esas estupideces? ¿A cambio de qué? Bueno, lo primero que le pasa a un ciudadano cuando ocupa una posición pública es que compra una alta dosis de soberbia. Pero viene por default. Viene con el decreto. Sí, compra una dosis de soberbia y esa soberbia se traduce en un acto como el sometimiento a Somos Pueblo. Lo que tenía que hacer el funcionario no era someterlo, sino demostrar. Hay una cosa que se llama el fardo de la prueba, que en los casos de corrupción actúa en contra del funcionario, demostrar que no es así. No es la primera imputación que hay contra la gerencia de Norte. Ese podría ser un punto flojo, pero yo lo que creo es que hay mucha gente en la administración pública que cuando llega ahí se vuelve loco en buen dominicano. No hay otra manera de explicarlo. Eso de ir con cajas y cajas de evidencia, porque puede que los muchachos de Somos Pueblo se hayan equivocado en algunas cosas, porque yo misma a veces he tenido que
haciendo ejercicio parecido con elementos técnicos uno se equivoca. Ya. Pero esa no era la manera. Pero la soberbia actúan en su contra. Bueno, el ministro de Deporte cuando le restregó a Mary Lady que todo lo que hace el ministerio. Son cosas que se van a Él lo que tenía era que hacer en la carrera y Mary Lady que se quedara en su casa. O sea, yo creo que en realidad con ella, con Mary Lady, que es mi compueblana, el Estado ha sido responsable en términos de premios. Pero la función del funcionario no era echárselo en cara. Exacto. No era, pero es que se vuelven locos. Mire, y yo no la quiero dejar ir tampoco. Si está bien, estamos hablando de Abinader, pero tenemos dos figuras políticas en República Dominicana de importancia. Leonel Fernández, que ahora siempre él quiere ser presidente y va a ser presidente. Él lo dice, y dice que Abinader nada más habla de promesas y promesas y promesas. Y tenemos al expresidente Danilo Medina. Bueno, pero Danilo Medina ya no es constitucionalmente, está inhabilitado. Yo creo Pero que en términos de política. yo creo que Danilo Medina va a tener que hilar fino para mantener el PLD como partido. Esa migración de PLDistas hacia la FUPU es porque entienden que quien tiene posibilidad de llegar al poder es Fernández. No es por más nada, porque ahí no hay ninguna convicción, ninguna propuesta. No. El que tiene posibilidad es y no vamos con esto. Entonces, Danilo, que cometió un error que él no ha reconocido con la selección de Gonzalo Castillo, ahora tiene que apostar a la supervivencia del PLD. ¿Usted cree que le pase como el Reformista o como el PRD ahora? Yo digo que el Partido Reformista ahora es una sábana de retazo. Yo no sé si tú te acuerdas de la sábana de retazo. La gente más joven de pedazo de tela que soltaba uno de otro. La gente vendían en los mercados retazos, pedazos de tela, y entonces la gente compraba los retazos y hacía una sábana que tenía raya, cuadro, flores, liso, estrellita, todo lo que estaba en esa sábana. Entonces, tú coges las declaraciones de los reformistas del último mes y por un lado está Rogelio Iquique, por un lado está Eddie Alcántara, por el otro lado está Ito Bisonó. Todo el mundo anda vendiendo el pedacito que ellos tienen. Sí. O por lo menos colocándolo en exhibición. En el PRD ya Héctor Guzmán lo hizo. Ya Héctor Guzmán dijo, bueno, nosotros nos vamos a ir con la alianza ganadora. O sea que ya se está perfilando lo que va a hacer el PRD. En el proceso de sacar pie. Sí. Entonces, yo pienso que Danilo Medina, para que el PLD sobreviva, tiene que ir a fino, porque te voy a decir una cosa. 350,000 personas juramentaron. O ese número es tan fantástico que juramentó más en Dajabón que en Santo Domingo Este. Sí. Y Dajabón. Sí, es la verdad. Es que estoy calculando los números de Dajabón. Tú te vas, ¿cuántas personas tiene la provincia en Dajabón? Oh, claro. Yo juramentó 13,000 en Dajabón. Óyeme, yo hice una jornada médica gratis en Montecristi. Invité a la gente de Dajabón y mandé una guagua y vinieron 15. Ah, bueno, pero tú no eres Danilo Medina. No, pero espérate. Que lo multiplicó por 1,000. Pero yo estaba regalando que vengan a chequearse médicamente. Sí, pero bueno, entonces yo pienso que el reto de Danilo Medina es que el PLD sobreviva a todo esto. Va a sobrevivir con Margarita, con Abel, con Domínguez Brito. ¿Cuál será? No sé, pero él tiene que hilar muy fino. Muy fino. El caso Medusa va a durar más que el gobierno. Yo vi la reciente la audiencia y yo vi que simplemente para hacer un reenvío duraron 10 horas. Sí, pero el juez resumió eso en 32 minutos. Lo pudo hacer. Ese juez no se dejó manipular por nadie. Él es bueno. El juez lo resumió en 32 minutos. 32 minutos. En 32 minutos a todo el que tenía que responderle. Que eran, ¿cuántos abogados? Uf, cada uno tiene 3 abogados, calculé. El juez lo resolvió en 32 minutos. Y le dijo, todo lo que le había que contestarla, se la contestó en 32 minutos. Yo creo que va a ser largo, pero también pienso, si yo tuviera presa,
no quisiera que plantearan muchos incidentes. Pero no todo el mundo está preso y no todos los que están fuera. No, pero no todo el mundo está preso, pero la cuenta de mucha gente está congelada. Hay gente que están fuera que está negociando. Que quieren Que quieren negociar. No es lo mismo. Hay gente que no negoció cuando debía por soberbia. Y ahora que la canana está difícil. Y ahora quiere negociar. Cuando Jenny Berenice dice nosotros no negociamos con terroristas, no era a mí ni a ustedes que se lo dijo. Ese mandado Al que le cayó. fue al que le cayó. Ujú. Entonces, hay gente que quiere negociar. Hay gente que tiene empresas o pseudoempresas con la cuenta congelada. Hay gente que está inhabilitado para salir del país. Hay mucha gente que se quiere bajar de ese barco, como sea. Además de lo que están presos. Jean Alain tiene hoy 413 días preso. Cualquiera lo siente. Hay mucha gente que dice, ¿por qué no le abren un expediente a fulano? ¿Por qué no terminen de abrir el expediente a sutano? Con todos estos expedientes abiertos que tiene el Ministerio Público, tiene capacidad con la cantidad de gente y los recursos que maneja de tener estos expedientes enormes abiertos juntos. Es que después que hacen la investigación y presentan la acusación, ya lo único que tienen que hacer es litigar, ya el trabajo está hecho. Cuando tú ves la acusación Medusa y las otras, el trabajo de litigación no es para los investigadores. Hay fiscales, hay un equipo de fiscales, hasta donde yo sé son 30 o 40 fiscales, que se ocupan de los procesos investigativos porque ese es su fuerte y preparan esos expedientes. Y están los litigantes, que son los que uno ve en estrado. Que puede que haya alguno que esté en los dos sitios, pero en la mayoría de los casos, en la mayoría de los casos no. Cada vez que ellos entregan un expediente, están liberados para trabajar en otros. Yo creo que se van a presentar quizá 1 o 2 expedientes más. Son casos que van a durar 3 o 4 años en justicia. Hay unos grandes que están anunciando ya. No hay que anunciarlo, pero que viene. Una pregunta sobre eso. ¿Hubo más corrupción en los otros gobiernos o hay más corrupción ahora? Depende de cómo tú lo veas. Yo creo que ahora hay corrupción. Negarlo es ser obtuso. Sin embargo, creo que el nivel de vigilancia que tiene la población respecto a la administración es algo absolutamente desconocido para la historia dominicana. Ujú. Ese tipo de norte que Somos Pueblo fue y le cotizó, no pensó nunca en su vida que eso iba a pasar. Jamás. La ministra de la Juventud, Luz del Alba, que Ajá. Con el tema. son unos contraticos, 6 millones de pesos. Ese número, cuando tú piensas en la Sunland, señores, son tonterías. O la UAS, el parqueo O de la el parqueo UAS. de la UAS, El que parqueo. quedan con los carros adentro. Ah, sí. Eso 1 millón es. cada parqueo. Ajá. Entonces, lo que ha cambiado es la vigilancia de la gente. Es la vigilancia. El que cambió fue el país. El que cambió fue el país. Los políticos siguen pensando lo mismo. Los políticos siguen pensando lo mismo, pero el país cambió y ellos no. Eso es lo que no acaban de entender. Mire, Abinader ya en Santiago, entonces hemos visto que su administración ya tiene mucho enfoque también hacia Santiago, porque él de hecho puso que tendría su segunda casa de gobierno en Santiago. Viendo ya desde las ejecutorias del gobierno para las provincias, ¿cómo entiende usted también ha sido esta visión del presidente para las diferentes provincias del país en términos equitativos o justos en materia de la gestión? Yo pienso que el anterior ministro de Economía y el actual, porque ese es un ministerio que la gente no lo ve, pero que Y es tiene, importantísimo, es fundamental, eso es lo que traza todo. Es un fundamental. De alguna manera orientó una ejecución del presupuesto en función de la población. Y entonces aquí se concentró sobre todo Leonel Fernández. Leonel Fernández hubo presupuesto que concentró el 60% del presupuesto, no en la capital, en el polígono En el central. polígono central. Entonces esta división del presupuesto
así estratificada en términos de población, la gente lo va a sentir. Cuando terminen la circunvalación de Azua y Baní, por ejemplo, quienes viajan al sur, que pierden 1 hora en esos 2 tramos, tú no tienes posibilidad de desarrollar Pedernales sin resolver ese problema. Por ejemplo. Es verdad. La gente lo va a sentir. Montecristi, yo te puedo decir que desde el primer gobierno de Leonel Fernández, porque yo trabajaba en Teleantillas, se anunció el gran puerto de Montecristi. No podía arrancar nunca. No ha podido, entre los conflictos, los intereses de gente rico, de gente después vinculada a Danilo Medina, eso no se pudo hacer. Y eso es vital para una zona agroexportadora importante. Entonces yo pienso que si siguen respetando la planificación que se hizo, hay algunas provincias a las que nunca le ha llegado nada que le puede llegar ahora. Es probable. Pero tú sabes que si yo voy a hacer una escultura de un caballo bien grande y la pongo en una montaña, nadie la va a ver. Entonces, a la gente, a los políticos les gusta hacer las cosas donde la gente lo pueda ver. Pero puede que no vean el caballo, pero puedan sentir su sombra. En toda parte hay votantes. Y hay lugares aquí donde no se ha hecho una inversión real en décadas. Bueno, el Valle, en San Juan de la Maguana, que lo declararon. San Juan de la Maguana es una provincia que en 1996 era una de las 10 más grandes y ahora es una de las 10 más chiquitas. Y que ha perdido población, porque nadie se queda a morirse de hambre en un sitio. Entonces, creo que ha perdido 1 o 2 diputados en 15 años. Tiempo. Sí. Porque la población no crece. Entonces, ahora se anunció una inversión en San Juan. El sanjuanero que le mejora la calidad de vida, porque simplemente lo que hubo fue un cambio de modelo económico, lo va a sentir. Si no lo siente, va a penalizar el gobierno. Yo lo que creo es que los políticos tienen que actuar y que aquí la gente está entendiendo cada vez más que el tema no es que le den 1,800 pesos de un bono. No, yo creo que eso, cada vez hay más gente que entiende eso. Yo creo que hay que invertir, nosotros individualmente, invertir en enseñarle a la gente de dónde salen esos 1,800 pesos. Porque cada vez que hacen, dice, el presidente hizo tal cosa, el gobierno hizo tal cosa, con tu dinero, hermano. Es con tu dinero. Pero en eso hemos avanzado, Si logran concluir en el cuatrienio 10 proyectos que beneficien a la mayoría, 10. Empezar Pedernales. El Polo Montecristi. El problema de acceso a la capital. Las carreteras que llevan al sur. En el caso del Cibao, acceso a determinado lugar. Con 5 o 6 cositas así, Abinader se reelige. En términos de lo que es la economía. ¿Cuáles son las otras opciones? Porque no podemos ir para atrás. La gente tiene que recordar lo que pasó en los otros gobiernos. No puede ser que el dinero, los 500 pesos y el pica-pollo vaya a ganar de nuevo. Siempre será posible. Siempre va a ser posible que el clientelismo se impongan. Ahora yo creo que el número de gente que cede ante el clientelismo cada vez menos. Y creo que algunas de las decisiones que ha tomado Abinader son en función de eso. Ustedes recuerdan, tan solo hace 3 semanas que doña Ginebra Unigal dijo que no podía haber un presidente del Senado aliado si el PRM, el PRM tiene mucho. Y ahí está Eduardo Estrella. Eso significa que el criterio del Estado como apropiación por un partido político ya no es el que toma por lo que se toman las decisiones. Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa y volvemos ya con unas últimas valoraciones. ¿Qué cree Altagracia que debe o va a decir el presidente hoy? ¿Qué puede exhibir ahí? Claro que sí. Quédese con nosotros. Amigos, estamos de regreso aquí en este día tan especial.
con Altagracia Salazar, hablando de los 2 primeros años, la gestión de estos 2 primeros años del presidente Luis Abinader, expectativas de lo que pueda hablar durante su discurso en el día de hoy, Altagracia. Hay que decir que él no va a rendir cuenta porque la rendición de cuentas es en febrero. En febrero, pero Exactamente. estábamos esperando que él lo haga de todas formas. Él no va a rendir cuentas, es muy probable que este discurso sea al revés. ¿Cómo? Y si yo la expectativa que tengo de este discurso es que sea un discurso propositivo. Como él tiene que rendir cuentas en El 27. febrero, Ujú. no va a rendir cuentas 2 veces. Ya. Él podría hacer una evaluación superficial de la administración y va a definir o a delinear lo que van a ser los próximos 2 años de gobierno. Ahí también se sabría ya si, bueno, Sí, aunque la reelección ya está dijo el montada. no vuelvan para atrás empezó, Sí. pero hoy podría ser un punto Ajá, más. eso es lo que yo creo, que lo que él va a hacer en Santiago es delinear los próximos 2 años. Lo va a hacer en Santiago en términos electorales porque es muy significativo. Este es un país donde los presidentes de la República lo eligen 10 provincias. ¿Es así? Ujú. Y esas 10 provincias, 3 están para allá. Entonces él no puede barajar eso. 3, no 5. Porque son La Vega, Santiago, San Francisco, Macorís, Puerto Plata. Las 5 Las 5 provincias del provincias. norte que, junto con el Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo y San Cristóbal, definen El panorama panorama político. completo. panorama político. Entonces yo creo que por ahí es que viene la cosa. No creo que sea de ninguna manera va a ser una rendición de cuentas. Pero, ¿y en qué crees que, por ejemplo, la disposición de mandar también a los funcionarios a las provincias, del gobierno en las provincias, ¿tú crees Mira, que eso le... Abinader, yo soy una periodista vieja, una vieja periodista. Y hay que observarlo físicamente. Abinader llega a las reuniones con una libretica. Ujú. Y eso ha puesto a muchos funcionarios, esa libretica, me dicen, porque yo no estoy ahí, que esa libretica Lo pone nervioso. los pone nerviosos. ¿Por qué? Porque aquí nos habituamos, desde la época de Fernández, a ciertos niveles de independencia de la cosa y falta de supervisión. Lo que dicen es que Abinader va con la libretica a la reunión y dice, bueno, tú dejaste tal cosa por aquí, ¿por dónde va ahora? O sea que está más al pendiente, supervisando directamente sobre algunos funcionarios. Decían que Balaguer mandaba hacer la carretera y ciego decía, pásame por la carretera. Y en zigzag. Para él sentirla. Entonces, yo pienso que hay muchos funcionarios que han tenido que aterrizar y que ellos no estaban preparados mentalmente para el tipo de administración que están enfrentando. Entonces no hay vaca sagrada en este gobierno para Abinader. Pregúntale a Fulcar. ¿No? Ahí está. Es verdad, me cayó la boca. Yo estaba pensando, bueno, pero es verdad. ¿Quién más que la persona que se autodefine como el que puso a Abinader, el que lo puso en el gobierno? ¿Ya? Es verdad. No hay vaca sagrada, ¿no? Quizá haya ovejita, chivita, pero vaca no. Vaca sagrada no hay. ¿Y tú crees que de cara a estos 2 periodos también con esto, no solo para los políticos, sino también en términos empresariales, para Abinader, de la gestión de su gobierno, crees que también eso le da un mensaje que le es favorable de no tener vacas sagradas y que quien sea que fuera, porque el caso de Macarrulla definitivamente implicó un creo- Pero tema también. Macarrullo no lo sacaron, no lo destituyeron. Bueno, lo destituyeron diplomáticamente, Mira, vamos a decirlo Macarrulla, así. Yo creo que varias personas le recomendamos a Macarrulla con tiempo que renunciara, que era elegante. Yo le saqué renunciar. una parodia hace un año. Era elegante que él renunciara. Él no fue elegante. Ya. Él no fue elegante. Porque él hubiera renunciado, hubiera dicho que él no iba a exponer al presidente a la toma de la decisión
Pero una licencia para después decir, bueno, se vio feo, yo creo que se vio feo, pero bueno, eso es una decisión de cada cual. Pero es evidente que para Luis Abinader, primero, no hay vaca sagrada. Segundo, él tiene un compromiso que puede ser con él mismo o con quien sea. Y yo creo que en el sector empresarial hay gente que lo valora y hay gente que le teme. Esa es mi impresión. Y por ahí va mi pregunta, que si los empresarios están contentos con esto que está pasando, porque hay unos empresarios que eran intocables y están siendo mencionados en casos sonoros y no de una buena forma. Bueno, pero el que apareja su burro sabe para dónde va. Y yo insisto que no fue Abinader, que el que cambió fue el país. Fue el pueblo. Y al cambiar el país, Abinader tiene que gobernar. Pero puede que esos empresarios no lo vean así, lo ven como que, pues me soltaron. Nadie se imaginó en su mente de Power Ranger, que yo creo que con eso estaba contando Jean Alain, que con ese engranaje de la gente que estaba metida ahí, eso no saliera a la luz. Pero salió. Entonces ya eso implica que nosotros tenemos un cambio, que hay que vivirlo, porque lo estamos viviendo. Yo no sé para dónde va, porque uno no es adivino, uno lo que es periodista. Pero de que hay un cambio y que Abinader no se puede bajar, porque es que él no puede hacer otra cosa. Y yo no digo que lo está haciendo porque quiere o porque no quiere, es que él no tiene plan B. No tiene opción. Él no tiene opción, él tiene que seguir. Porque dicen que los empresarios son los que ponen los presidentes. Aquí eso es verdad. Si fuera así, los empresarios fueran presidentes. Y los que lo han intentado han fracasado. Pregúntale a Jacinto Peinado. No solo, y se lo podemos preguntar a Gonzalo también. No, pero Gonzalo no es un empresario tradicional. Gonzalo es un producto empresarial del PLD. Exacto. El PLD creó también una clase empresarial, pero esa clase empresarial que el PLD creó no es tan exitosa cuando su partido no está en el poder. Algunos van a sobrevivir, pero otros no. Hay mucha gente vendiendo cosas por ahí. Sí. Hay mucha gente vendiendo cosas. Mucha gente. Bueno, la verdad es que lo que nos espera en estos próximos 2 años, otra cosa que quería preguntarte, las personas, los independientes que quieren formar grupos para poder aspirar a la presidencia, eso no es posible en este país. Sin embargo, estamos viendo que se están formando líderes independientes que están tratando de buscar la forma de, sin partido, poder participar de una u otra forma en la política para poder ser elegido. Eso hay forma de que veamos en un futuro cercano una persona, un independiente, poder aspirar a la presidencia de la República. Ahora no, con esa ley no. Con esa ley y por con más gente método, que se... No, con esa ley y el método de Home es muy difícil. Sin embargo, el hecho de que aquí se haya elegido un diputado por un partido minoritario que no sacó tantos votos, pero que la gente apoyó determinadas candidaturas, implica un cambio en la conciencia del votante, por lo menos en determinados ámbitos. Pero sin la ley electoral, sin un cambio en la ley electoral, eso no es posible. Porque la ley fue hecha por los partidos para ellos permanecer. Para que la gente tenga partidos y pertenezcan a los partidos políticos. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de los próximos años de Altagracia. Porque yo quiero saber si tú vuelves a la TV o a la radio. Yo sé que estás cómoda, tienes muchísima gente y quiero que invitar a todo el que todavía no es patiero o todavía no ve sin maquillaje, que pronto será sin maquillaje y descalza, con Altagracia Salazar en YouTube. Usted tiene que ir y suscribirse a esos 2 canales, eso es joya. Pero sé que estás cómoda, sé que te va bien, pero ¿no has pensado agrandar un poquito más tu proyecto? Ya. ¿Estás feliz? No, feliz no, pero yo estoy en el momento en que Rosalía, mi hija, me dice cada 2 o 3 días, mami, bájale 2. Del ritmo. Sí. Entonces, además de eso, yo me meto en muchos problemas, yo sigo mi activismo social igual
Entonces ya yo no debo tener más. Además, ahí están ustedes. O sea, yo soy una gente que cree en el relevo y en que nadie es fundamental. Me he pasado la vida promoviendo el talento y convencida de que los que vienen siempre van a ser mejor que lo que uno pudo haber sido. Y ese discurso no es un discurso, eso es lo que yo creo en la vida. Mira, y cuando precisamente ves el resultado, en el caso de los patieros, y estaba el patio que tuviste en Estados Unidos recientemente, que hablaba, es que vino gente hasta de... Sí. Entonces, yo me sorprendo de lo que hubo gente que fue de Missouri, que viajó 6 horas para llegar a Nueva York, gente que fue de la Florida, o sea, me conmovieron. Y eso en términos de lo que tenemos ahora, de lo que estas herramientas pueden permitir a uno, ese compromiso que se tiene y ese nuevo legado, porque como bien dicen, nosotros estamos aquí, ya usted tiene toda una trayectoria de unos años. ¿Cómo lo ves precisamente para el fortalecimiento de la democracia y el ejercicio participativo? Mira, el mundo cambió y el que no entiende ese fenómeno, yo creo que lo importante y lo que la gente entiende ya es que los que trabajamos en comunicación, lo que tenemos es que aportar contenido. Antes los medios tenían el valor del tiempo y el espacio. Uh-huh. Y el que tenía eso, ya. Ahora tú tienes que tener tiempo, espacio y contenido, porque hay muchas maneras de sustituir el tiempo y el espacio. La gente toma sus propias decisiones. Entonces yo pienso que gente como yo, que ya probablemente está en la postrimería de su vida profesional, o por lo menos en el momento en que ya tiene que ir pensando en salir, lo que tiene que dejar es quizá un sello a partir de otro. Pero yo le llego mucho más gente ahora, que no estoy en medio, que antes, por una cosa muy simple. Yo trabajaba en un canal de televisión. Ahora, yo hago Sin Maquillaje. En Nueva York lo retransmiten 4 canales. Uno de ellos de televisión pública, o sea que está disponible de cualquier manera. Y aquí lo retransmiten como 10 canales de cable. Que yo al que me dice, yo le digo, ay, sí. Dale. Sin ningún problema. Entonces, ahora tú coges el cable y empiezas, y yo aparezco como en 10 sitios, antes nada más estaba en uno. Lo pueden retransmitir hasta que ellos quieran, ese no es mi problema, pero simplemente es una muestra de que el mundo cambió. Es así, pero yo no estoy de acuerdo en eso de que te vayas retirando, porque yo entiendo que la experiencia que tú has tenido, lo que te ha tocado vivir, que han sido momentos difíciles y han sido momentos también no tan difíciles, pero te han dado te puedo decir que la gente confía en tu palabra, y cuando tú hablas, por ejemplo, cuando invitaste a los dominicanos a que se contaran, que se dieran cuenta que ellos podían hacer un cambio en Estados Unidos, de una forma que ellos se verían beneficiados si se regulaban y se iban a votar. Eso son cosas que todavía, esos mensajes que cualquier otra persona quizás no le llegue. Sin embargo, si viene de la boca tuya, sí le llega. Mucha gente también está aprendiendo de ti. Entonces, yo, Dolphy Peláez, patiera, y no tan solo del patio, sino también sin maquillaje, pero no aquí. De Sin Maquillaje, seguidora tuya, pues te digo que necesitamos Altagracia Salazar por tiempo. Yo voy a seguir haciendo lo que yo hago, pero yo voy a seguir de activista, voy a seguir en el periodismo, pero insisto que ya el camino mío es de bajada, no de subida. Bueno, mientras tanto, tiene un compromiso para regresar con nosotros. Se nos acabó el tiempo. Hemos tenido un programa excelente. Muchísimas gracias, Altagracia Salazar. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este día de hoy, que es 16 de
agosto del 2022. Ustedes recuerden que tienen una cita con nosotros mañana tempranito a las 7 de la mañana, Distrito Informativo. Y bueno, Oglanesia. Hasta mañana, señores. Gracias. Gracias. Mañana habrá historia, la contaremos. Así es. Un abrazo y gracias. Hasta mañana. Distrito Informativo.